gracias al Señor, amados hermanos. Qué bendición el poder estar juntos esta mañana y juntos poder glorificar el nombre de nuestro Dios y exaltarle y poder decirle: Señor, te adoro. Qué lindo, ¿no? Poder decirle así, tener esa libertad, porque esa sangre nos limpió, nos perdonó, y podemos decirle al Señor así: te adoro, Señor. Qué bendición, amén. Queremos dar gracias al Señor, hermanos. El Señor nos llama a que nos alegremos con los que se alegran. Y esta noche yo quiero exaltar el nombre, esta mañana yo quiero exaltar el nombre del Señor. Primeramente dar gracias al Señor por una pareja que acaba de acaban de contraer matrimonio, amados hermanos. Queremos dar gracias al Señor por la vida de William y Sujei. Ellos el domingo pasado pues se casaron, lo hicieron tanto civil como delante del Señor, y ahora son un matrimonio más en medio de nosotros. Así que nos alegramos con ellos, con su familia y la misma iglesia. Damos gracias al Señor y exaltamos a nuestro Dios por su matrimonio. Que nosotros, como los que ya tenemos más tiempo estar casados, podamos ayudarles, podamos orar por ellos, para que su matrimonio en el Señor sea un matrimonio para la gloria de Dios, y que nuestro Señor sea exaltado en medio de ese matrimonio. Así que damos gracias al Señor. Bendito nuestro Dios, amén. También queremos glorificar al Señor, amados hermanos. El día de ayer las hermanas, las mujeres tuvieron un tiempo muy especial de buscar del Señor, y un tiempo de ellas para recibir su buena palabra. Yo estuve ahí atento oyendo aquella palabra que el Señor puso en la vida que estuvo compartiendo nuestra hermana Silvita de Moreira. Y qué bendición el poder, hermanos, ver cómo el Señor se derramó en cada una de las mujeres que estuvieron allí, y cómo el Señor confrontó sus corazones, cómo el Señor habló a su espíritu mismo, y poderse quebrantar y dar pasos en el Señor. Que fue algo muy, muy lindo, fue algo muy especial. Así que animamos a las mujeres a seguir adelante en este caminar, y animadas en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. También decirle, hermanos, que estamos orando al Señor de cuándo vamos a comenzar a congregarnos. Realmente el día de mañana 24 se inicia la apertura prácticamente de todo nuestro país, suplicándoles, hermanos, que cuidemos nuestras vidas, ¿sí? Delante del Señor, seamos sabios. Es un tiempo que viene difícil, un tiempo en el cual va a haber muchas, ¿cómo se dice la palabra? Haber aglomeraciones de personas. Entonces debemos de tener cuidado de usar nuestras mascarillas, nuestro distanciamiento, nuestro lavado de manos frecuentemente, usar alcohol gel. Y estamos orando al Señor cuándo comenzar. Tenemos una fecha prevista que sería más o menos de aquí a 3 semanas, que es el 13 de septiembre. Y lo vamos a hacer dependiendo de cómo veamos cómo va la situación en nuestro país. Tenemos ya programado para el 13, y si todo va bien, si no vemos que hay más aumento de casos de este virus, pues con la ayuda del Señor estaremos comenzando, y si no, pues seguiremos de esta forma como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, para guardarnos y cuidarnos, y por supuesto poder seguir siempre exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estemos orando por todo eso, amados hermanos. Yo les invito que de verdad estemos orando, intercediendo, que Dios nos ponga en nuestros corazones tomar la mejor decisión, ¿verdad? Para poder comenzar ya pronto y podernos ver, reunirnos, congregarnos, ¿verdad? Y estar juntos y de verdad alabar a nuestro Señor. Así que queremos también, hermanos, orar esta mañana. Queremos orar también por los que están enfermos, por los que están pasando situaciones difíciles, por los que están sin trabajo, porque algunos han perdido sus trabajos. Y qué lindo oía yo la palabra ayer que decía nuestra hermana, que compartía con las mujeres: si tuvimos como el Padre nuestro, dándose el pan de cada día, si este día tuvimos pan, es más que suficiente para darle gracias a nuestro Dios, y que ese sea nuestro anhelo, que realmente, hermanos, más de andar afanado y pensando en un montón de cosas, con solo que vengamos y digamos: Señor, provéenos el pan de cada día, y
y realmente Dios hasta este día ha sido fiel con cada uno de nosotros y Él ha provisto su pan, su alimento a nuestras mesas. Pero queremos orar, hermanos, por lo que viene. Queremos orar. Yo sé que Dios está oyendo nuestras oraciones. Yo sé que Dios está hablando a nuestros corazones y Dios no nos ha dejado. Así que queremos orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por concedernos el privilegio de congregarnos de esta manera, Señor. Padre, gracias porque tú preparaste todo para este tiempo, Señor. Tú sabías, Señor, que esto iba a pasar, pero nos diste esta tecnología para podernos congregar como iglesia, estar juntos, Señor, por este medio, Señor. Te lo agradecemos, Padre. Señor, queremos orar por lo que viene para nuestro país a partir del día de mañana, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a hacer bien las cosas, de tomar buenas decisiones, Señor, que nuestro país, Señor, en medio de lo que viene, Señor, pueda entender, Señor, que estamos en medio de una situación en la cual también tenemos que cuidarnos, tenemos que, Señor, seguir las cosas que nos han enseñado para no enfermar, Señor. Padre, y si enfermamos, guarda nuestras vidas, Señor. Protégenos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, para ese tiempo en que viene, que, Señor, probablemente comencemos a congregarnos, a estar juntos ya en un lugar y todos podamos estar delante de ti, poderte cantar, poderte exaltar, poderte decirte que te amamos, que te adoramos, Señor. Que ese tiempo que viene, Señor, tú nos lo prepares para que tu nombre sea glorificado y exaltado siempre, Señor. Y queremos orar por tu buena palabra esta mañana. Que tú nos ministres y que tú nos hables a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bendito nuestro Dios, amados hermanos. Seguimos delante aquí del Señor y seguimos igual, hermanos, suplicando a nuestro Dios que Él nos siga hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas. Yo quiero que vengamos a la palabra del Señor y me acompañen a Romanos capítulo 15. Vamos a leer unos versículos, amados hermanos, una conclusión de Pablo. Romanos capítulo 15, hermanos, queremos ver algo muy especial. Siempre en las congregaciones, en las iglesias, siempre hay hermanos más fuertes que otros y hay hermanos débiles, o habemos hermanos débiles, voy a decir yo así, ¿verdad? Pero que cada uno de nosotros necesitamos del uno del otro para poder caminar juntos, para dar pasos en el Señor, cuidándonos los unos a los otros. Como en este tiempo creo que no nos podemos reunir, pero sí intercedemos, oramos los unos para los otros. En la palabra dicen que se conocen que somos hijos de Dios, en que dicen que nos amamos los unos a los otros. Y si usted ama a alguien, ¿qué hace? Intercede por él, ora por él. Si no va a estar ahí, que este hermano allá, que este hermano aquí. No, estamos orando e intercediendo por ellos. Y entonces la palabra esta mañana le hemos puesto la esperanza de los débiles. ¿Cuántos somos débiles aquí? Yo creo que la mayoría, creo que nos consideramos débiles, pero en la iglesia siempre hay los más fuertes, más espiritualmente más fuertes en el Señor, que están ayudando también a los más débiles. Y este es el objetivo esta mañana, amados hermanos, que comprendamos el privilegio de que Dios nos da a las personas que son más fuertes que otros, porque tienen la capacidad para imitar a Cristo. Y saben de una manera cómo, sobrellevando el peso de la flaqueza de los débiles para una sola razón, para la edificación de la iglesia. Miren lo que dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3. Esos son los 3 versículos que vamos a estar viendo, amados hermanos. Capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Así que dice, mire, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, dice, mire, para la edificación de la iglesia. Porque ni aun Cristo, mire, se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios que los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, estos versículos es la conclusión de lo que Pablo viene hablando en el capítulo 14. En el capítulo 14, hermanos, Pablo está hablando, hermanos, de una manera en la cual vemos la situación que estaban viviendo la iglesia. Y el problema entre los más fuertes y los más débiles, los que no oraban y los que oraban, etcétera, etcétera. Pero hermanos, queremos considerar el ministerio de la iglesia. Y aquellos que nos consideramos más fuertes, debemos de servir a los débiles en medio de la iglesia por un solo objetivo:
para la edificación de la iglesia, para poder ayudarles a caminar. Aquellos que son más fuertes, podamos ayudar a aquellos que son débiles en la fe, que flaquean. Podemos ayudarles, hermanos. Por eso, hermanos, estamos hablando de la conclusión de este capítulo 14, estos versículos 3 son la conclusión del capítulo 14, hermanos, y hace un contraste que estaba pasando en la iglesia, un conflicto, hermanos, que se estaba dando en medio de la iglesia. Es un conflicto que estaba pasando ahí, pero hermanos, qué lindo es saber que nosotros, aquellos que nos consideramos fuertes, podemos sobrellevar las debilidades de aquellos que son débiles y poder sobreedificar, hermanos, la iglesia, y que la iglesia crezca y supere todas las debilidades para la gloria de Cristo. Debemos de enfocarnos en los débiles, porque los débiles necesitan esperanza. ¿Y sabe quién les va a dar esperanza? Los fuertes de nuestra iglesia local deben ser aquellos instrumentos que nuestro Dios va a usar para levantar a aquellos que son débiles para la edificación de la iglesia. Qué hermoso, ¿no, hermanos? El poder ver eso. Y entonces, en vez de ver conflictos, en vez de ver problemas en medio de la iglesia, al ver mal a los débiles, debe haber bendición en medio de la iglesia. Y qué lindo es poder ser de bendición para otros, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a enfocarnos en eso, en que los fuertes podamos sobrellevar la carga de los débiles. Si usted se siente débil, déjeme decirle que hay fuertes que le van a ayudar a caminar para la edificación de su vida en el Señor. Entonces, lo primero que queremos ver, amados hermanos, es que en estos versículos, lo primero está en el versículo 1, es que la esperanza de los débiles está en los que son fuertes en la iglesia. La esperanza de los débiles, de los que somos débiles, está en los que son fuertes en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 1. Así que los que somos fuertes, levanten la mano si ustedes fuerte en el Señor, porque está hablando de la fortaleza en Dios. Así que los que somos fuertes debemos de soportar la flaqueza de los débiles. Y dice, mire, ¿cómo lo vamos a hacer? Y no agradándonos a nosotros mismos. Hermanos, si no hay fuertes en la iglesia, imagínense, si no hay fuertes en la iglesia, vamos a suponer que a los débiles, ¿quién les va a poder ayudar? ¿Quién les puede ayudar a los débiles si no hay fuertes? Si no hay fuertes en la iglesia, ¿quién va a levantar a los débiles? ¿Quién va a soportar o quién les va a ayudar? Hermanos, porque solo un fuerte en el Señor puede llevar o sobrellevar las cargas de los débiles. Así que, hermanos, necesitamos que hayan fuertes en la iglesia. Ahora, ¿qué implica, hermanos, el soportar la flaqueza de los débiles? ¿Qué implica soportar a los débiles, sobrellevar la carga? Y la palabra ahí soportar, en el griego quiere decir levantar una carga y llevarla consigo. Levantar una carga, pero no solo levantarla, sino llevarla consigo. Eso tiene que ver mucho con lo que se usa ya en Marcos capítulo 14, versículo 13, en relación que cuando iban a hacer la cena, y el Señor le dijo, allá hay alguien que va a llevar un cántaro. Usted tiene que ver con llevar un cántaro de agua, o como decía ya en Hechos capítulo 15, poniendo un yugo. Entonces, eso se utiliza en sentido figurado, hermanos, de poder llevar lo de otros. Hermanos, los fuertes no solo deben de tolerar en el sentido de aguantar a sus hermanos más débiles, sino tiene que ver con que usted y yo prestemos nuestro hombro y ayudarlo a llevar esas cargas como demostración del amor cristiano, como demostración de la práctica del Evangelio que usted y yo vivimos. Implica, hermanos, cargarlos pensando en ayudarlos. ¿Para qué? Para que aquel hermano que es débil pueda superar su debilidad. Por ejemplo, si usted va con alguien y de repente esa persona se dobla el tobillo, ¿qué hace usted? Usted lo levanta, lo levanta y hace que ponga su brazo sobre su hombro y usted lo lleva con su hombro, o sea, le aporta su hombro para llevarlo. Entonces Pablo está diciendo que nosotros que somos fuertes debemos meter nuestro hombro para llevar la flaqueza de los débiles, como aquel que se dobló el tobillo y necesita ser llevado al hospital.
¿Por qué lo voy a llevar al hospital? Con el objetivo de que le pongan un yeso y él esté bien en 3 semanas, esté bien. Entonces, nosotros, Pablo está diciendo, nosotros que somos fuertes, debemos de meter nuestro hombro para llevar a la flaqueza de los débiles. Ahora, ¿de dónde viene esa fortaleza, hermanos? ¿En qué consiste realmente esta fortaleza? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa capacidad para poder poner nuestro hombro y sobrellevar las cargas de los débiles? Hermanos, el versículo dice, y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, es en no agradarse a sí mismo. Son aquellos que tienen la capacidad de no buscar su propio agrado. Esos son los fuertes en Cristo. Y de esa manera tienen la capacidad de servir a los hermanos y servir al prójimo. Miren qué lindo esto. Y son aquellos que no buscan su propio agrado. Porque el que no busca su propio agrado, Dios le da la capacidad para servir a los demás, para poner su hombro y ayudar a caminar a los demás. Hermanos, esta es la fuente en la cual la capacidad que viene de Dios es una fuente sobrenatural para poder servir a los hermanos en la iglesia. Y si usted es fuerte, usted puede decir, mi hermano necesita ayuda. Esto es un discipulado. Esto es lindo. Este es un discipulado. Yo voy a ayudar a mi hermano a caminar para que él pueda caminar como yo estoy caminando. Por eso es que yo le hablo al hermano. Por eso es que yo le digo, hermano, leamos la Biblia. Hermano, oremos. Porque quizás él no lo está haciendo. Y el débil a veces llega al lugar y va a comer y solo come, va. Porque se olvida de dar gracias a Dios, aunque él vive agradecido. Entonces el fuerte dice, yo lo voy a acompañar, le voy a enseñar a orar, a darle gracias a Dios. Así es el fuerte. Entonces, hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Mire, la mayor debilidad humana, y de donde vienen todas las debilidades del ser humano, amados hermanos, radica, ¿saben qué? En que la mayoría de la gente, el mundo entero, busca su propio beneficio. Esa es la debilidad humana. El hombre está buscando su propio beneficio y su propio placer. Y eso hace que las personas actúen de una forma inconveniente, de tal manera, hermanos, que generan hábitos que los pueden destruir. Y no solo los destruye, sino que destruye a todos los que están alrededor de él. Por eso, hermanos, necesitamos dejar de pensar en nosotros mismos, en buscar nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque si pensamos en nosotros mismos, lo que estamos haciendo es llevar a personas a pecar y a orar contra Dios y a orar contra sus mandamientos. Por eso, hermanos, y esto tiene que ver cuando nosotros somos así, cuando nosotros solo pensamos en nosotros mismos, cuando estamos pensando en nuestro propio placer, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a obtener? Si yo digo, aquel está necesitado, tiene hambre, yo tengo para comprarle, pero no buscarle dinero. No. Ese está pensando en su propio beneficio, en su propio placer. ¿Sabe cómo se llama esto? Esta conducta se le llama una conducta egoísta. ¿Por qué? Porque el egoísmo lleva a la persona a pensar solo en sí misma. Entonces eso lo hace a una persona incapaz de servir a Cristo y por supuesto incapaz de servir al prójimo. Porque no somos capaces de poder servir a los demás porque solo estamos pensando en nosotros. Usted no me ha preguntado a mí, pero ¿cómo hemos hecho todos estos meses para sostener a la iglesia? Déjeme decirle que gracias a Dios algunos han provisto ofrendas, diezmos, y hemos logrado sostener tanto al que cuida de un techo como darle otra ofrenda al hermano Jorge, pagar la energía eléctrica, el agua, que es lo que estamos sosteniendo ahorita, pero aún falta pagar los alquileres del local. Gracias al Señor, con lo que los hermanos que han ofrendado, hay un poquito de dinero guardado, hay más o menos como $650 ahí que están en la cuenta de la iglesia. Y déjenme decirles que hemos abierto una cuenta, no podemos hacer una cuenta a nombre así directamente de la iglesia porque necesito varias firmas, pero le hemos puesto a mi nombre. Y si usted quiere ofrendar a nuestro Dios, si usted quiere servir a nuestro Dios, por favor, solo llámenos. Y vamos a ir, ¿por qué? Porque vienen tiempos en que tenemos que también pagar esos lugares y el Señor nos lo ha dado, así que lo vamos a hacer. Pero hermanos, cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, cuando nos concentramos en nosotros mismos, no tenemos la capacidad para ayudar a los demás.
Eso nos imposibilita, nos incapacita para servir a Cristo, para agradar a Dios y servir a nuestro Señor y a los demás. Entonces, hermano, esta capacidad que estamos hablando, esta fortaleza que estamos hablando, viene de no buscar nuestro propio beneficio, nuestro propio placer, sino que al contrario, es buscar el beneficio de los demás. Entre más busco mi beneficio y placer, más débil soy para servir a Cristo y más débil soy para servir a los demás. Así que, hermanos, de esta manera es imposible que Dios nos pueda usar para edificar a la iglesia y llevarle la gloria a nuestro Señor Jesucristo cuando somos egoístas, cuando solo pensamos en nosotros. Pero la esperanza de los débiles es que hayan hermanos fuertes en medio de la iglesia que puedan cargar y puedan echar el hombro con la idea de poder ayudar a los débiles y puedan ser edificados en el Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, la esperanza de los débiles, amados hermanos, está en realidad en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de los débiles. Está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, Él, nuestro Señor, es la verdadera esperanza para los débiles. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias debilidades, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias concupiscencias que nos hacen vulnerables a ser tentados fácilmente y nos llevan a deshonrar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y a caer en circunstancias, en prácticas pecaminosas y egoístas centradas en nosotros mismos. Hermanos, pero qué lindo es saber una cosa, mire, porque a veces estamos pensando solo en nosotros, pero el Evangelio de Cristo es la verdadera esperanza de los débiles. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo todo en la cruz. Él dijo, consumado es, o sea, hecho está. Cristo en la cruz llevó toda nuestra debilidad, llevó toda nuestra incapacidad, llevó toda nuestra incapacidad para agradar a Dios, nuestra incapacidad para buscar a Dios, nuestra incapacidad para hacer lo bueno. Cristo lo llevó en la cruz, todas nuestras incapacidades, y quitó nuestro egoísmo para poder servir a los demás. Cristo lo hizo en la cruz, ese es el Evangelio. La vida de Cristo que Él vivió es nuestro ejemplo del Evangelio. ¿Cómo vivió nuestro Cristo, nuestro Señor? El versículo 3 dice, ni aun Cristo, miren, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, la vida de Cristo ilustra el Evangelio que nos predicó. Él vino y se hizo como uno de nosotros para enseñarnos, para ilustrarnos perfectamente cómo debemos de caminar en esta tierra, porque Él lo hizo así. Él nos ilustró cómo se vive el Evangelio, cómo se vive las buenas nuevas, cómo caminar. Hermano, Él no solo lo predicó, lo vivió. Y somos nosotros llamados a eso, a la vida de Cristo que Él vivió. Y ese es el gran ejemplo que hemos tenido. La vida de Cristo consistió no en buscar su propio agrado, no buscar su propio beneficio, sino agradar al Padre y la gloria del Padre. Hermanos, imagínense, si Cristo vino como uno de nosotros y se vistió como uno de nosotros, si el sacrificio en la cruz por usted, por su iglesia, porque ese sacrificio que Él hizo en la cruz, lo hizo por usted, lo hizo por la iglesia, lo hizo por todos nosotros. Hermanos, imagínense, Él lo hizo. Sin embargo, dice que Él no se agradó a sí mismo, que tenía todo el derecho para hacerlo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, Él era el heredero de todo. Sin embargo, Él no se agradó para sí mismo. Y si Él no lo hizo, amados hermanos, si Cristo no hizo, ¿por qué voy a vivir yo de esa manera buscando mi propio agrado, mi propio beneficio? Él no vino a buscar su propio beneficio. Él vino para agradar al Padre, para buscar la gloria del Padre y para cumplir su perfecta voluntad y salvarlo a usted y salvarme a mí. Mire qué lindo, ¿no? Ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos, cargar el peso de esa debilidad. Hablando de lo que Cristo hizo. Dice que Él no buscó su propio agrado, sino que buscó agradar al Padre. Y no solo buscar al Padre, servirnos a nosotros, servirle a usted y servirme a mí. Entonces, ¿qué implica, hermanos, cargar ese peso? Como dice ese versículo, dice, los vituperios que cayeron, los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Mire,
esto es lo que dice el apóstol, está en el Salmo 69. Si usted me puede acompañar, Salmo 69, voy a leerles la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana. Pero mire, el Salmo 69, versículo 8. Aquí aboca eso que dijo aquí el apóstol Pablo. Mire lo que decía, es un salmo mesiánico. Dice: me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre, decía el Señor. Mira el versículo 9, dice: porque el celo por tu casa me ha consumido. Él está pensando en la presencia de su Padre. Dice: y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Entonces, llevar las cargas, meter el hombro por los débiles, ayudar a los débiles, amados hermanos, significa recibir, aguantar y sobrellevar los vituperios de los demás. Ahora, ¿a qué se refiere los vituperios? Se refiere a las calumnias, a las acusaciones falsas, a los insultos. Cristo llevó por nosotros todo eso en la cruz. Miren, hermanos, los hombres sin Dios, o digamos el mundo entero, la humanidad, ¿qué es lo que está haciendo? Sacando a Dios de sus países, de las iglesias. Los hombres aborrecen a Dios y mire, y no solo aborrecen a Dios, sino que han manifestado un odio hacia aquel que el Padre ha enviado, a su Hijo Jesucristo. Jesús nos dijo cuando estaba en la tierra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Dios Todopoderoso, al Eterno, le decía. El que ha visto a mí, el que me ha visto a Dios. Hermanos, por eso es que los hombres aborrecen a Cristo, rechazan a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos rechazan a Dios, y si rechazan al Padre, rechazan a Jesucristo nuestro Señor, aquel que nos dio ejemplo de caminar en esta tierra, aquel que se entregó en esa cruz y llevó todas nuestras debilidades. Él llevó todas nuestras debilidades y llevó nuestro pecado en esa cruz. Pero el mundo no quiere nada con Dios, y por eso estamos pasando lo que estamos pasando. Entonces, hermanos, ser fuertes implica capacidad para soportar los vituperios, es decir, soportar las calumnias, las injurias, los insultos, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los fuertes, aquellos, amados hermanos, que echan el hombro a los demás, aquellos que sirven al débil, aquellos que ven a aquel hermano que está casi cayendo, porque el fuerte viene y lo levanta. Ve a aquel que está tomando y dice: no, yo le voy a ayudar. Porque a veces nosotros cometemos el error: no, ese es por gusto, y ahí déjenlo. No, ayudémosle a levantarse. Es lo que Cristo ha hecho, hermanos, en medio de este mundo. Hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros para levantar al débil, aquel que flaquea fácilmente, aquel que cae. Hermanos, entonces cuando usted hace eso, cuando usted recibe esas calumnias y que usted ayuda al débil y lo hace para la gloria de Dios, eso es ser fuerte. No aquel que piensa en sí mismo, el que piensa en servir a Cristo, en ayudar a los demás. Esas son las personas que van a ser instrumentos de Dios, que Dios va a usar para que Cristo sea conocido, para que puedas traer esperanza en Cristo. Aquellos que son débiles. ¿Cómo venimos a la iglesia, hermano? ¿No venimos débiles? ¿Se acuerda cuando usted comenzó? Recuerdo cuando yo comencé en el Señor. Si yo venía todo rencón, todo flojo, todo aguado. No sabía ni cómo orar, no sabía ni cómo leer la Biblia. Así venimos. Y daban ganas de ir a seguir pecando. Pero los fuertes nos echaron la mano y dijeron: no, el caminar en Cristo es así, te voy a enseñar, te voy a cuidar. Y cuando ese me cuidó y pude dar esos pasos en el Señor, fue porque un fuerte que me ayudó en mi debilidad. Venimos débiles a Cristo, venimos débiles a la iglesia, pero hay fuertes que nos van a ayudar, hermanos, a levantarnos y a caminar. Por eso, hermanos, la esperanza de los débiles está en el Evangelio de Jesucristo, cómo Él caminó, cómo Él anduvo. Y tercero, hermanos, mire, sin esperanza también los débiles se perderían. Mire lo que dice el versículo 2, de ahí mismo de Romanos 15. Este versículo en realidad es una declaración poderosa. Mire cómo dice: cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, dice. Mire, cada uno agrade al prójimo. Hagamos lo bueno para el prójimo. Pablo dice: en vez de agradarme a mí mismo, debemos de agradar a los demás con el objetivo de que ellos sean edificados en Cristo, crezcan en el Señor. Hermanos, la palabra edificación, que la palabra es edificar, fortalecer,
Esta palabra aquí del griego tiene que ver con construir algo, en hacer algo. Y aquí en el Nuevo Testamento, figurativamente, es la edificación espiritual de su iglesia, de sus hijos, la edificación y desarrollo espiritual de sus hijos, del crecimiento espiritual. Dios nos quiere usar, amados hermanos. Aquellos que son débiles, déjense usar por el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere edificar a su iglesia espiritualmente. La edificación de la iglesia, si somos fuertes en medio de la iglesia, hermanos, Dios nos quiere usar para eso. Para la edificación, dice, como dice ese versículo, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, para que aquella vida vaya creciendo más en el Señor, que pueda crecer. Y mire, el mismo Pablo nos lo dijo ahí mismo en el capítulo 14, si usted va al capítulo 14, y en el versículo 19, ahí hablando de lo mismo, hablando del sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo. Mire lo que puso Pablo en el capítulo 14, siempre Romanos, versículo 19. Mire como decía, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, veamos, o sea, no tengamos conflicto, no juzguemos a aquellos. Yo no sé qué piensa usted mismo. La palabra dice que hemos de pensar según como dice la palabra y cómo piensan los demás, no como yo digo, porque yo soy fuerte, no. Cómo Dios nos ve. Y si estamos así, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que, hermanos, la meta del cristiano no es cumplir sus sueños, aunque nuestro sueño es estar con el Señor. A veces sí es mi sueño grande. Hermanos, no es cumplir sus objetivos propios, egoístas. La meta, hermanos, del cristiano no es hacer dinero. La meta del cristiano no es ser millonario. Nuestra meta, hermanos, del cristiano es edificar a los demás, edificar a la iglesia. Gloria a Dios porque el Señor ha dado provisión para su comida diario, para pagar sus necesidades. Gloria a Dios por eso. Pero su meta es edificar a la iglesia, edificar a aquellos que son débiles, hermanos. Y cuando hacemos eso, Dios nos va a recompensar aquel día. Y nos va a recompensar según cómo hayamos edificado su iglesia. No importa si lo hicimos de una manera visible como es la predicación, o lo hizo usted haciendo la limpieza en el templo, limpiándola así sin que nadie lo viera. Hermano, no importa si lo hacemos grabando como hoy en día lo hacemos. Gracias al Señor por los que tienen la tecnología y nos ayudan a grabar. Si lo hicimos cantando, o si lo hicimos visitando a los enfermos, si lo hicimos de una de otra manera, Dios nos va a recompensar en la forma en que hemos edificado a la iglesia. Quizás no podemos ir a orar por las personas allá personalmente, pero lo podemos hacer por un teléfono. Dios lo va a edificar, lo va a recompensar, porque usted está edificando a la iglesia. Esa es la meta del creyente, del cristiano. En otra palabra, ese es hacer discípulos para otros hermanos. Amén. Así que, hermanos, si la acción de los hermanos fuertes en la iglesia, que son capaces de sacrificarse por otros, hermanos, sin esos hermanos que son fuertes, que son capaces de sacrificarse por otros, entonces fuera imposible poder ayudar a aquellos que son débiles. Pero qué lindo es que están esos hermanos fuertes en medio de su iglesia y poder ayudar a aquellos en sus flaquezas y recuperar a aquellos en sus debilidades. Hermanos, necesitamos de vidas fuertes. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Mire, ese versículo dice, agradar cada uno de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, ser agradable en el sentido de ser idóneo y útil a la necesidad del otro. Por eso el capítulo 14 comienza así, mire, el versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino que al contrario, dice que seamos agradables, aceptables. Que el hermano débil, usted llega y le dice, hermano, qué bueno que vino, qué bueno que me llamó, hermano, no sé qué hacer con esto, pero usted me llamó, usted está pendiente de mí, hermano, gracias. Dice, recibid al débil en la fe, pero dice, ¿para qué? Para contender sobre opiniones. O sea, hagámoslo bienvenido. ¿Cuántos en este tiempo se van a entregar al Señor y van a venir flacos, van a venir débiles en la fe, hermanos? Y entonces con ellos ayudémosles en sus debilidades, ayudémosles, no entremos en conflictos, hermanos, no entremos en contienda, no juzgarlos, no criticarlos, sino reciban al débil
de una manera en el cual Él se sienta agradado, aceptado en medio de nosotros, para poderle edificar, discipular. Mire, es como el matrimonio. Ser idóneo quiere decir eso, útil en la necesidad del otro. Porque en el matrimonio no solo es necesidad física, hay necesidad, ¿cómo le llamaría yo? Necesidad espiritual, pero también hay necesidad emocional. Entonces el matrimonio es todo, no solo es la necesidad física. Los que se acaban de casar, William, que se acaba de casar, él va a encontrar en su ayuda idónea su necesidad física, su necesidad emocional y su necesidad espiritual, que el uno al otro se están ayudando. Ahí los dos son débiles, pero los débiles cuando se juntan se ayudan mejor. Hermanos, qué lindo es saber eso, el ser idóneo y útil en la necesidad de otro. Y hermanos, qué precioso es hacer bienvenido a aquel que es débil. Van a llegar muchos débiles, aún seguimos muchos débiles, que se sienta abrazado por el más fuertes. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Los fuertes agrademos a los débiles. Ahora, para terminar, hermanos, Pablo no está dando aquí una excusa para que digamos, como algunos están pensando, bueno, yo soy débil, ustedes compréndanme, ustedes tolérenme, aguántenme, sopórtenme. Hermanos, dice que debemos de soportar a los débiles, sí, pero hermanos, esta parte, Pablo nos está diciendo, no usemos excusa para justificar también nuestra debilidad y nuestros pecados, nuestra mala crianza, nuestros malos hábitos. Él dice, cada uno de nosotros, tanto fuertes como débiles en la iglesia, tenemos la responsabilidad de agradar al prójimo, servir a los demás. Cada uno en la iglesia tenemos este privilegio, tenemos esta responsabilidad. Y en medio de nuestra debilidad, en ninguna manera busquemos también una excusa para nuestro pecado. El débil también pide ayuda. El fuerte está para ayudarle, el débil pide ayuda. ¿Por qué? Para poder salir de en medio de nuestra debilidad. Hermanos, conclusión esta mañana. Quiero concluir esta mañana haciendo una pregunta a usted esta mañana. Y me la voy a hacer también a mí. ¿Cómo se mira usted, hermanos? Piense por favor, ¿cómo se mira usted? ¿Cómo se considera usted? ¿Fuerte o débil? ¿Cómo se considera usted, hermanos? ¿Es fuerte en el Señor o es débil? Si usted es fuerte, ayude al débil. Si usted es débil, déjese ayudar por el fuerte y busque ayuda. Hermanos, mi anhelo en el Señor, vamos a comenzar una nueva etapa en la iglesia. La iglesia no va a volver a ser igual. Vamos a comenzar una nueva etapa, pero que Dios nos dé muchos hermanos fuertes en medio de la congregación. ¿Para qué? Para poder ayudar a muchos débiles para la gloria de Cristo y ver una iglesia edificada. Hermanos, muchos han sufrido este tiempo. Muchos quizás han dudado quizás del Señor en su debilidad al ver enferma a su familia. Algunos han visto partir a su familia. Quizás algunos están siendo débiles en este momento. Déjeme decirle a usted, hermano, que si usted está débil, hay esperanza en Cristo. El Señor está permitiendo todo esto que está sucediendo con un solo propósito. La Biblia dice, me dejaron a mí, porque el mundo ha dejado a Dios y se fueron por otras cosas. Y los fuertes, que seamos capaces, hermanos, de poder ofrecer nuestro hombro, llevar las calumnias, los insultos, las contradicciones de los otros, con tal de que estos sean edificados en el Señor. Entonces vamos a poder edificar una iglesia sana delante de nuestro Señor. Hermanos, quizás nosotros nunca vamos a entender por qué Cristo murió en esa cruz, pero lo que les puedo decir es que Él llevó su debilidad en esa cruz. Él llevó su egoísmo en esa cruz. Él llevó nuestra incapacidad en esa cruz.
Él hizo en la cruz. Pero Él lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros, hermanos, teniendo esa capacidad de Él, teniendo su Espíritu Santo en nosotros, podamos ayudar a los débiles, podemos levantar al flaco, al caído, y ofrecerle una esperanza, porque sin esperanza los débiles se van a perder. Ayudemos a los débiles. Ayudémosles, hermanos, no importa si no están este día, no se pueden conectar. Quizás no tienen una manera de hacerlo. Ayudémosles a esos débiles. Quizás cuando comencemos vamos a tener miedo. Y vamos a decir, ¿y por qué no viene? Dejemos al débil y mejor ayudémosle y no lo juzguemos. Son tiempos del Señor estos, hermanos. Qué lindo que todo este tiempo, llevamos más de 5 meses, casi 6 meses, hermanos, confinados en nuestros hogares, o por lo menos los que no están trabajando. Hace un tiempo muy lindo, decía ayer nuestra hermana Zubita, tiempo para conocer nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, aún nuestras casas. Hay un montón de cosas que ni conocemos, rincones que nunca hayamos estado. Ayudemos al débil. Su sangre, Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario. Que le podamos decir así al Señor esta mañana, amados hermanos: gracias, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. El misterio de la cruz no puedo comprender. Quizás no lo vamos a entender. Sé que iba a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, Lo entregó por usted y por mí. copa amarga Él bebió por mí. Él ya lo hizo todo en esa cruz. Tu sangre, mi maldad lavó. Él ya lo hizo. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Ese sacrificio
ha sido derramada sobre su vida para poder ayudar a los más débiles. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana oramos a ti, Señor. Padre, que tú levantes hombres y mujeres en medio de nuestra congregación, en medio de tu iglesia, Señor. Hombres y mujeres fuertes, capaces, Señor, de llevar los vituperios, que puedan echar el hombro, Señor, a aquellos que lo necesitan, Señor. ¿Para qué? Para que tu nombre sea conocido, para que tú seas glorificado y tu iglesia sea edificada. Señor, oramos por los débiles, por los fuertes en medio de tu iglesia, Señor. Padre, úsanos a cada uno, Señor, que nuestra mirada sea puesta en ti, Señor, y que podamos caminar, y aquellos que, Señor, podamos ayudar a los demás, danos ese deseo, Señor, danos esa fuerza, Señor, en agradar al prójimo, en ayudar al prójimo, en hacerle bien, Señor, y poder ayudar al que es débil en medio de tu pueblo, Señor. Señor, haznos hombres fuertes, mujeres fuertes, para poderlo hacer, Señor. Que tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros. Que tu gracia, Señor, tu misericordia, Señor, esté en medio de cada uno de nosotros para vivir el Evangelio tuyo. Vivir como tú viviste, amar como tú amaste, caminar como tú caminaste, Señor. Actuar como tú actuaste en este mundo, Señor. Padre, gracias, porque te tenemos a ti, nuestro Señor y Salvador, y podemos ayudar a aquellos que lo necesitan, Señor. Haznos discipuladores, Señor, que guardemos a aquellos débiles, que les ayudemos a andar, a caminar en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Bendito nuestro Dios, amados hermanos, que el Señor continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser de bendición para otros, que en vez de estar con conflictos, seamos de bendición para otros y ayudemos a quien otros necesitan. Amén. Bendito nuestro Dios.